Muy buenos días, bienvenidos sean todas y todos a este su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en un amanecer más, en un día más del campo, en donde vamos a dar a conocer la información que a usted le interesa, y lo estamos haciendo a través del 1150 de la AM en radio, pero también en las diferentes frecuencias en los diferentes estados de la República, como Guadalajara, Monterrey, en el sur-sureste de nuestro país, en donde también, si usted tiene la fortuna, nos puede ver a través de Albavisión. La fortuna de tener un tiempo, de dedicarlo en esta mañana a sentarse con nosotros, vernos, informarse y tomarse el café con nosotros, también se lo agradecemos muchísimo. Y la invitación es que nos siga a través de nuestras redes sociales de la cadena Acoustic Noticias. Búsquenos como Acoustic Noticias o Acoustic Informa, son las dos maneras en las que en las diversas plataformas de redes sociales nos podrá encontrar no solo contenido de Amanecer Campirano, sino contenido de Cáigase de la Cama, de La Pura Bandota, de diferentes otros programas en donde usted va a poder encontrar mucho contenido informativo, pero también de entretenimiento, y ahí nos puede encontrar, sugerir, decir si les gusta, si quieren más información, pues ahí es el canal adecuado en donde podemos tener una buena retroalimentación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una de las innovaciones, y voy a preguntarle a nuestro invitado si la palabra es correcta, el término, porque vamos a hablar acerca del sistema milpa intercalada con árboles frutales. Y para ello invitamos al ingeniero Raucel Camas, quien nos ha dado en alguna otra oportunidad, ya hablamos con él de otro tema, pero sé que él es especialista en este tema. Te doy la bienvenida, Raucel. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muy buen día. Es un gusto poder compartir información con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, un joven que, a propósito de que hace no muchos días fue el Día Internacional de la Juventud, Raucel es un joven ingeniero, maestro también, con grandes especializaciones, con grandes aprendizajes. Y preguntarte, antes de arrancarnos con las preguntas formales, si está correcto lo que dije, si es una innovación el sistema milpa intercalado con árboles frutales, ¿es una tecnología o cómo denominamos a este sistema? Sí, efectivamente, el sistema de milpa intercalada con árboles frutales es una de las mejores tecnologías porque engloba todo de forma integral. Es un manejo integral entre los cultivos de gramos básicos y un aporte extra mediante los frutales. Correcto, ingeniero. Cuéntanos, así como muy simplemente, ¿qué es o cómo podremos definir este sistema? Correcto, bien. El sistema de milpa intercalada con árboles frutales, pues inicialmente fue desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Colegio de Posgraduados. Ahora sí, los pioneros de todo este programa son el doctor Antonio Turrén Fernández del INIFAP y el doctor José Isabel Cortés Flores también del mismo campo. Entonces, a raíz de eso surge la inquietud sobre todo de la demanda del productor, cómo atender una problemática sobre todo en las laderas abruptas, donde hay muy poco control sobre el manejo del agua y entonces perdemos el recurso suelo. Entonces ahí surge la oportunidad de englobar, porque el productor siempre tiene que tener, primero tenemos que garantizar autosuficiencia alimentaria, que es algo que contribuye enormemente este proyecto, ¿no? El MIAF la van a componer tres aspectos muy importantes. Un epicultivo, que son las especies frutales, un mesocultivo, que es el cultivo de maíz, y sotocultivo para el caso de un frijol. Muy importante, de que en este panorama, en las partes de maíces, se conservan alrededor de 59 razas nativas de maíz en este sistema. Entonces eso es algo muy importante porque ahí fomentamos la conservación y la preservación y reproducción misma de los mismos maíces nativos. Correcto, ingeniero. Nos hablas de tres y esta se sale un poco de las preguntas que habíamos platicado antes, pero preguntarte, ¿siempre tiene que ser maíz, frijol y un árbol frutal? ¿Y qué árboles frutales entran o si todos pueden entrar dentro de esta innovación? Correcto, bien. Partimos de la necesidad básica. Maíz y frijol siempre tiene que haber en el plato del mexicano, por tanto, ese es un cultivo base. Normalmente establecemos 2 hileras de cada especie para hacer eficiente tanto el agua
la luz y los nutrientes también del suelo. Entonces son normalmente 2 hileras de frijol, en consecuente 2 hileras de maíz y así sucesivamente hasta topar con la parte frutal. El frutal, muy importante, tiene que estar separado de 1 a 2 metros entre sí. Esto va a depender del porte del árbol que vayamos a establecer y también que estos van separados de 10 a 14 metros entre una hilera de frutal a otra. Esto va a depender del grado de pendiente. Entonces, muy importante, si queremos identificar un MIAF, primeramente los árboles frutales estarán sembrados a 1 metro entre sí y de 10 a 14 metros entre hileras. Y referente a la parte frutal, evaluamos muchos aspectos ahí. La primera es conocer el clima, la altura de metros sobre el nivel del mar, el tipo de suelo y lo más importante de todo, que es en todo lo que siempre nosotros vamos luchando ahí para ayudar a los productores, la parte de comercialización. De nada sirve meter un frutal de un valor bastante alto como pues el aguacate, por ejemplo, cuando en esa zona o en el mercado más próximo que yo tengo, todo el mundo va a cosechar aguacate. Entonces el precio se viene abajo. Entonces tratamos de hacer eficiente toda esta parte de monitorear los mercados también y tratar de que el productor pueda tener un producto que se pueda comercializar a un mejor precio. Muy bien. Si entiendo bien, ingeniero, la necesidad de la implementación o este sistema nace también para cubrir la parte específica de las y los productores que nos decías, más allá de un tema comercial, nace para poder cubrir las necesidades de donde se implementa. Sí, así es, exactamente. Correcto. Preguntarte un poquito si sabes si en cuántos estados de la República, sabemos que este sistema de milpa intercalada con árboles frutales es una técnica, es una innovación que ocupan en el programa de Sembrando Vida, pero esto no quiere decir que sea la única y también no sé si tú tengas algún dato de en qué estados de la República es donde se está replicando con mayor éxito y qué cultivos específicamente han tenido el mayor impacto con este sistema. Sí, efectivamente, ahí el programa que mencionas ha tenido mucho auge, sobre todo en los estados de Veracruz, ha tenido un impacto bastante bueno. Todo depende de la capacitación técnica, porque no es tan fácil y no es nada más de hacer una cepa, un agujero y establecer mi árbol frutal. Requiere de mucho cuidado. Conocer de la parte de suelo, la parte de nutrición, plagas, enfermedades y sobre todo conocer de podas en frutales, conocer la fisiología. Porque si esto los dejamos crecer, pues son ahora sí de que le abrimos paso y los árboles crecen enormemente de forma que al final te producen mucha hoja, pero no te producen fruto. Aquí nos vamos a productos de calidad. Y una poda muy especial es la poda Tatura modificada, que esta es indispensable en este sistema. Adicionalmente, hemos trabajado mucho de la mano aquí en este proyecto, fomentando toda esta parte en el programa de Cosechando Soberanía. Entonces, en la estrategia de acompañamiento técnico, existen, ahora sí, aquí particularmente en el estado de Chiapas, hay cerca de si no mal recuerdo, de aproximadamente 120 módulos de parcelas que ya están casi en 1 hectárea establecidas cada una, con sistema de milpa intercalada con árboles frutales. Aquí lo que establecemos mayormente, de acuerdo a la preferencia del productor y mercado también, son especies frutales como limón, guanábana, y dependiendo de algunas zonas que son más arriba de 1500, 1800 metros de altura, ya ponemos aguacates, duraznos, manzanas, ciruelos, en fin, la lista es muy grande. Entonces ahí vamos trabajando toda esa parte, sobre todo para garantizar 2 cosas: que mi productor siga teniendo su abasto de frijol, que es para el consumo de la familia, maíz, para alimento también de la familia, pero su tercer componente que sería la especie frutal. Correcto, ingeniero. Hablando bastante del tema que sé usted lo trae muy presente, en el tema del manejo del suelo y la conservación de nutrientes, ¿qué tanto has venido a sumar el sistema de milpa intercalada con árboles frutales cuando se implementa?
Correcto, el cambio es enorme. También no se ve reflejado directamente, inmediatamente en un primer año. Es complicado, requiere de mucho manejo, sobre todo conciencia de los productores y de la comunidad, sobre todo, para tener el apoyo, porque de nada sirve en una ladera controlar un pequeño pedazo de esa ladera si arriba también no lo están cuidando. Tenemos que hacer un manejo integral y una actividad colectiva con los productores. Pero las ventajas que nosotros obtenemos ahí es de que se tiene menos pérdida de suelo, ahorramos casi un 90% de evitar la erosión, la degradación de los suelos, triplicamos los ingresos netos de los productores y aprovechamos el recurso de luz, de agua, de nutrientes, a la par de aumentar la materia orgánica también del suelo. Entonces, poco a poco vamos recuperando esa salud de nuestro suelo para que el productor pueda tener un incremento en su rendimiento, tanto de frijoles, maíces, como también de frutales. Muy bien, en este mismo espectro preguntarle en la parte de las técnicas de manejo. Nos hablaba usted, ingeniero, de una poda específica, pero le pregunto de las técnicas de manejo porque variarán seguramente en temas de los árboles frutales y de la milpa, pero ¿cuáles son como las que están no estandarizadas, pero sí las que han visto en ciertos aspectos que pueden ser las que más ayudan? Sí, para la parte frutal nos imaginamos como una palmera. Entonces las palmeras van ramificadas desde la parte del centro de la nervadura con hojas laterales hacia cada lado. De igual forma en los frutales hacemos ese tipo de podas. Es el eje central, que es el líder, que nosotros vamos guiando, que el que va proporcionando el vigor y la resistencia para la carga de frutos, y a la par todas las demás ramas. No permitimos que crezcan en forma horizontal totalmente y verticales. O sea, las que van vertical hacia arriba o hacia abajo se eliminan porque estas me causan sombreo y pueden generar alguna fractura o desgaste dentro del mismo árbol. Correcto, ingeniero. Pues vamos a ir a un corte comercial aquí en Amanecer Campirano, pero vamos a volver para seguir platicando con el ingeniero Raussel Camas, quien es especialista, quien es ingeniero, quien es maestro y quien ha implementado este sistema y a quien le agradecemos que esta mañana esté con nosotros. Vamos nosotros a un corte comercial y vamos a regresar para seguir platicando de esta innovación. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco su preferencia, que esté esta mañana con nosotros, ya sea que nos esté escuchando, que nos esté mirando en el televisor, o bien a quienes un poquito más tarde de la hora de salida de este programa nos está viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias por ser nuestro público y contar con su valiosa escucha. El día de hoy estamos hablando de una de las innovaciones más importantes y que ahora que me acuerdo hace unos años atrás, yo creo que unos 5 años atrás, tuve la fortuna de entrevistar a quien la presentó, el doctor Turrent, quien ya nos mencionaba, el ingeniero Raussel Camas, quien es ingeniero agrónomo, pero también es maestro en ciencias, y nos está hablando del sistema milpa intercalada con árboles frutales. Es una innovación que, cabe decirlo así, nace desde el INIFAP, lo dijo ya, también nos lo confirmó Raussel, pero que además ha servido de bastión para los diferentes programas de gobierno. Prueba de ello es Sembrando Vida desde el sexenio pasado, que salió el programa, se han anclado de esta tecnología y ahora también Cosechando Soberanía, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal, lo están pues también ejerciendo, implementando para tenerlo. Pero más allá de que sea una iniciativa o que sea algo que está siendo útil para el sistema, para el gobierno, también es algo que ha sido útil a lo largo de los años para las y los productores, donde han visto mejoras, en donde ellos también han respetado sus saberes y en donde ya nos decía
el ingeniero Raussel. Es muy amplio los beneficios y afortunadamente con muy buenas experiencias de lo que han hecho. Raussel, preguntarte y para seguir, porque sé que tienes mucha información y no queremos desaprovecharte ni un minutito de este programa, quisiera que nos ayudaras a entender un poco cómo este sistema está contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y la resiliencia ante el cambio climático, que bueno, lo vivimos diariamente con las lluvias torrenciales y a veces con algunas sequías en algunos estados de la República. Sí, precisamente, pues uno de los objetivos generales es de que contribuimos en la seguridad y autosuficiencia alimentaria, eso para la parte del productor. Pero ahora referente al cambio climático, pues precisamente mitigamos los efectos adversos que se están teniendo en la actualidad, ¿no? Sobre todo se hace mucho que se evalúa actualmente la captura y secuestro de carbono. Entonces, esta es una práctica, como más que práctica, es, dijéramos, una cuestión natural dentro del mismo sistema que se ha estado evaluando precisamente para la recarbonización de los suelos. Este es algo muy importante porque nos ayuda a hacer frente a este cambio climático. Entonces, cuando el productor empieza a hacer un manejo integral de todo esto, en consecuente, lo primero que realizamos es la reducción gradual de los agrotóxicos en general. Entonces, el productor poco a poco va disminuyendo esa cantidad de productos químicos que incorpora y de todo de una forma agroecológica, que es las prácticas que implementamos nosotros. Entonces vamos controlando, regulando la población de plagas, de enfermedades, malezas, entre otras. Entonces, todo esto se va abonando en beneficio de que mi suelo se pueda recuperar fácilmente y por tanto en condiciones adversas que sean exceso de sequía o exceso de humedad también, que mis cultivos puedan tolerar toda esta parte sin que me vea yo afectado. Correcto, ingeniero. También en este amplio espectro del cambio climático, preguntarte si se toma alguna consideración en torno a, sabemos que se predice o se estima ciertas partes de cómo va a estar el clima, cómo van a estar. Esa parte la podemos tener un poco latente. En este sentido, ¿se toma en consideración para poder elegir la variedad de árboles frutales o qué tantos elementos se deben de tomar en consideración para implementar el sistema? Sí, efectivamente, la base de todo siempre está asesorarnos en la parte de pronósticos climáticos con los investigadores nacionales que pues dominan esa área. Entonces ellos proveen de cierta información que te puede dar mayor fiabilidad para lo que tú quieras realizar. En consecuente también la especie frutal va a ir acorde al tipo de suelo y este mismo es el que te demanda también cuánta agua puede soportar, cuánto va a requerir también, porque pues los árboles cuando están pequeños es como también los seres humanos. Cuando estamos pequeños comemos poquito, pero cuando ya vamos creciendo comemos más. Y los árboles no son la diferencia, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la cantidad de nutrientes o demanda que va a tener cada cultivo para que yo pueda abastecer de todo esto particularmente. Normalmente es una práctica que en las laderas se hacen algunas ollas, en ollas de captación de agua. Entonces esto permite tener una pequeña reserva de al menos 1,000 litros, 10,000 en algunos casos, dependiendo qué dimensiones ocupe, y esta agua sea como un método de auxilio para cuando el árbol lo vaya a necesitar. Correcto, ingeniero. En la parte de plagas y enfermedades de los cultivos, ¿cómo podríamos diferenciar o cómo el sistema está preparado para enfrentarla? Porque no son las mismas plagas para el sistema milpa o para la milpa, maíz, frijol, y la que puede afectar. No sé si hay un contraste entre ellas o si más bien se ayuden a irse controlando. Sí, es correcto. Partimos de la parte de cuando nosotros denominábamos como milpa, desde los tiempos de los antecesores. La milpa era el concepto general, era acudir a una parcela, a un predio y ahora sí se lograba ver la diversidad que había de cultivos, tanto frijoles, maíces, calabazas, chayotes, quelites, tomatillos, etcétera. Y todo eso, dijéramos, trabajaban de forma armoniosa, no había conflicto entre un cultivo y otro.
Entonces, el sistema de milpa como tal, tratamos de ir recuperándolo en este concepto. En la milpa intercalada con árboles frutales, establecer variedad de cultivos que me permitan, ahora sí, tener menos incidencia de las plagas en general. Al tener más variedades, más especies de cultivos, entre ellos se van coadyuvando. Y hace rato se mencionaba precisamente que decíamos, son tres componentes, el frutal, el maíz y el frijol, pero también nos queda espacio para establecer calabazas, pepinos, sandías y todo eso, todo lo que podamos agregar aún más en ese sistema, créanme que es mucho más benéfico, ¿no? Entonces allí hay una enorme biodiversidad y esa biodiversidad es la que se encarga de regular la población de insectos plagas sobre todo, y con ayuda de todos los procesos y productos agroecológicos que realizamos y se aplican en las parcelas, las plagas entonces ya dejan de ser un problema para el productor. Muy bien, y hablando del tema de productores, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que podríamos, digo, estamos hablando de que ya lo hacen en 2 programas, pero a manera general bajar esta información para capacitar a las y los productores y cada vez más productores que así lo requiera su suelo y que así estén las condiciones técnicas, puedan sumarse a este sistema? ¿Cómo podría ser esta sociabilización del sistema de milpa intercalada? Claro, pues a nivel nacional existen una gran cantidad de técnicos, desconozco cuántos somos ahorita a nivel nacional, pero al menos en el estado de Chiapas sabemos cerca de 136 técnicos aproximadamente. Cada uno tiene la capacidad para poder solventar y atender las demandas de los productores. Entonces, si alguien está interesado y quiere trabajar toda esta parte, es muy fácil contactar directamente al primer técnico agroecológico que conozca y o que se ubique dentro de los municipios o el municipio más cercano también, porque a veces no tenemos tanta cobertura como quisiéramos, pero partir desde ahí, consultar directamente. Y un enlace que también estamos trabajando ahorita muy de la mano es también con la parte de las oficinas de los CADER. Entonces trabajamos de forma colaborativa, coadyuvamos para atender a los productores. ¿Y de qué forma de esto? Es de que los productores tengan un canal más directo de comunicación, porque a veces los técnicos es difícil encontrarnos al estar trasladándonos de un ejido a otro, pero siempre estamos pendientes de las redes, sobre todo la información que se va postulando. Correcto, ingeniero, ya que lo mencionas y que bueno, nosotros también nos escuchamos y vemos en Chiapas, si tienes más información específicamente del estado de Chiapas, en dónde está el CADER o el DDR, o si hay un número en donde podamos localizar, que las y los productores se acerquen para poder empezar a preguntar, porque a veces nace de la curiosidad de decir, pues sí estaría bien y se quede en eso, entonces ayudémosle un poco a nuestro auditorio a que den ese pasito más para que te puedan contactar a ti o que tengan directo ahí las oficinas de su DDR y su CADER y ahí te puedan buscar. Claro que sí, existen 2 vías en las que podemos tener la comunicación para facilitar al productor sobre todo. Entonces, para el estado de Chiapas, aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez, se encuentran las oficinas de lo que era antes Agarpa, ahorita es las oficinas de SADER. Entonces, ahí se encuentra nuestro enlace estatal, a quien pues enviamos un cordial saludo, el licenciado José Hernández Sánchez, quien es el coordinador de los técnicos para la parte de agricultura. Y por el lado del INIFAP, en el campo experimental Centro de Chiapas, ubicado en Ocoso, Cuautla, se encuentra el doctor Roberto Nicamas Gómez, quien es también enlace estatal de parte del INIFAP. Entonces, son las 2 instancias de tipo oficina que podemos acudir, consultar la información y con todo gusto se puede acercar el técnico que esté más próximo a su zona de trabajo. Muy bien, ingeniero, nos queda un minutito y me gustaría que en ese minutito nos vayas despejando una duda y se quede para la siguiente entrevista que podamos tener. Es la parte de la comercialización. Decíamos que el sistema de milpa intercalada nace para cubrir primero la necesidad de seguridad alimentaria de las y los productores, pero este sistema puede incursionar y servir para una comercialización de sus productos a gran escala. Sí, efectivamente. De hecho, normalmente por cada árbol establecido, bueno, dependiendo del árbol en cuestión, ¿no? Pero se sacan alrededor de unos 30 a 40 kilos de fruto
por cada árbol. Entonces, en el sistema de milpa intercalada con árboles frutales, se pueden establecer, dependiendo las dimensiones de la separación entre surcos, desde 700 árboles hasta los 900 árboles aproximadamente. Entonces, al hacer esta multiplicación, fácilmente nos vamos a un rendimiento de que a los 3 años esté produciendo el árbol frutal con las mejores condiciones, alrededor de unos 90 a 100 toneladas de frutos en promedio. Muy bien, ingeniero. Pues le quiero agradecer al ingeniero Rausel Campos, quien es técnico agroecológico de la estrategia de acompañamiento técnico. Dije mal tu apellido, es Camas. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, un gusto compartir tu información con ustedes y seguimos para incentivar más con la agroecología y con todos los procesos benéficos para el campo. Perfecto, nosotros es turno de irnos a un corte comercial y regresamos aquí a Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto que se haya quedado con nosotros. Y después de hablar del sistema milpa intercalada con árboles frutales, una gran innovación que hoy ya se implementa a lo largo y ancho de nuestro país, vamos a platicar con dos personajes importantes porque muy próximo, estamos hablando de que el 18 y 19 de septiembre la Federación Mexicana, el nombre correcto es Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de México, AC, están organizando el primer Congreso Nacional de Mujeres Veterinarias. Se llevará a cabo en Tepic, Nayarit, y por ello nos dimos a la tarea de buscar a parte de la federación. Ya nos dieron y nos mandaron a dos personas que no solo están involucradas, sino que tienen todo el conocimiento para hablarnos de este tema. Por ello, le doy la bienvenida a la médico veterinaria zootecnista Ruth Vironchi Luján, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Nayarit, y está acompañada del doctor José Benito García, quien es secretario del mismo colegio. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por invitarnos. Buenos días. Buenos días y irnos de lleno. Tuvimos el honor hace un año en este programa de entrevistar a la doctora Arbizu, quien hoy es la presidenta, y le decíamos a ella que era bien importante porque hay pocas mujeres frente a instituciones, organizaciones en el sector primario mexicano. Y es increíble porque evidentemente se avecinaba que íbamos a tener a una presidenta mujer, a una científica. Se están llevando a cabo muchísimos. En pasados días la secretaria de las mujeres a nivel federal decía que México está poniendo un acento a la mujer en el tema de visibilizarnos nuestras actividades. Y por ello es tan prudente y oportuno que desde la federación estén mandando este mensaje con su primer Congreso Nacional de Mujeres Veterinarias. Me gustaría primero preguntarle a usted, Ruth, ¿cómo nace y cómo se está gestando todo esto? Porque pues ya para ver un cartel, ya para tener las fechas definidas, ya para tener pues ya es incluso esta salida a medios, pues ya debieron de haber tenido un trabajo increíble antes de esto para que los dos puedan hoy decirnos esta información, y por eso preguntar cómo nace este primer congreso y qué vamos a poder encontrar en este primer congreso. Bueno, te comparto. Sí, mira, como tú lo mencionaste, ahorita estamos en tiempos donde la mujer se está actualizando, pero en nuestro ámbito y en nuestro gremio, tenemos a nuestra primera presidenta, como lo comentas tú, nuestra primera presidenta de la federación, y que ella ha hecho este reconocimiento hacia las mujeres. Mira que me llama la atención lo que mencionas de que sí, anteriormente las mujeres pues no se escuchaban, ¿no? Pero no era que no trabajaran. En realidad siempre estuvo la mujer inmersa en muchas actividades, sin embargo no era considerada o no era visible de la sociedad. Entonces este congreso nace por buscando esta visualización de la mujer, apoyada por nuestra presidenta, que en realidad es una persona
que se ganó este reconocimiento y este poder ante la federación, no por ser mujer. En realidad se lo ganó por el antecedente que ella tiene en cuanto a su trayectoria académica. Entonces, viendo esto, ella hace lo mismo para todas, ¿no? Todas quiere que, de igual manera, así como ella fue reconocida, que se reconozca a las mujeres que están trabajando en las diferentes áreas. Te platico un poco. También aquí en Nayarit, pues también me toca ser a mí la primera presidenta del colegio estatal. Hace 2 años, cuando inicio yo el tema del comité de este colegio, pues sí estaban integradas mujeres, pero mujeres que de alguna manera no tomaban la palabra cuando se tenía que manifestar algo. Entonces, con apoyo de la doctora, nuestra presidenta, pues entro yo a la parte del comité y entonces empezamos a trabajar esta línea de trabajo en la parte de visualizar a la mujer aquí en Nayarit. Ahorita tenemos una línea de trabajo en el colegio de 52 mujeres a nivel estatal. Claro que ante esto fue mucho trabajo porque nos dimos en la tarea de recorrer todo el estado. Son pocas mujeres que tenemos registradas, sin embargo, pues son más las que no. Entonces, nace esta primera propuesta con la doctora. Ya habíamos tenido un foro de empoderamiento en CONASA hace un año y nace esta propuesta de hacer el primer Congreso Nacional donde buscáramos esto que te menciono para todas. Entonces, la doctora le agradó la proposición, la propuesta, y empezamos a trabajar, y los temas que se van a ver aquí son temas que son muy integrales, que no es una área específica. Mira que yo siempre digo, las personas, la sociedad, ven a la mujer veterinaria, la mujer académica, la mujer científica, la mujer que está detrás de un escritorio, y digo, no es que demerite su acción porque contribuye mucho al crecimiento y la evolución de la medicina veterinaria, pero más sin embargo hay muchas mujeres en el campo, hay muchas mujeres donde están ejerciendo un papel que anteriormente no se les daba la oportunidad. Las mujeres de la clínica de grandes especies, las mujeres en el tema de la inocuidad, la mujer trabajando en el área de exóticas. Entonces, este congreso nos va a hablar de todos estos temas y haciendo referencia a que este congreso, aunque se llama Primer Congreso de Mujeres Veterinarias, no es un congreso exclusivo, es un congreso inclusivo, porque una de las situaciones o de las manifestaciones de nuestra presidenta Laura Arvizo es que ella siempre busca la equidad de género, el trabajo en equipo, el que tenemos que trabajar con nuestras herramientas como género cual que somos, ¿sí? Entonces, es un congreso donde se le da apertura a que el género masculino pueda venir. Y también pues tenemos tenemos un foro donde los varones nos van a dar su aportación hacia cómo nos ven en el trabajo a la mujer veterinaria. Muy bien, en la prudencia de lo que tiene que ver hoy, hablar de temas de mujeres al frente, de muchísimas cosas, resaltar lo que nos dice Ruth, no es que estuviéramos fuera de muchas de las actividades económicas, hablando también específicamente del sector primario mexicano, no es que no estuvieran, el tema es que no hablábamos de nosotras mismas dentro de ahí. Tenemos la gran fortuna de hoy estar no solo en los ámbitos como la medicina veterinaria, sino que también en mi caso, pues estar en la parte de la comunicación y con una gran fortuna y responsabilidad. Ruth, cuéntanos un poco de qué es lo que van a poder ver en esta primera jornada, hablando de mesas, hablando de ponentes, de quiénes estarán presentes y cuál es el objetivo central para que, porque nos decías, es un congreso inclusivo, y cuando hablamos de inclusividad estamos no solo refiriéndonos a género, sino que también pueden o no ser miembros de la federación y estar presentes si el tema les interesa.
Claro, sí, mira, no es un congreso exclusivo, es un congreso exclusivo, como te comento, es para generar esta trabajo en equipo, es para decirles, al final somos seres humanos y tenemos el mismo objetivo y tenemos capacidades cada uno para trabajar en las diferentes áreas independientemente del género que seamos. Y pues bueno, esto también, esto es para el tema general, pero pues también en la parte del género femenino, claro, con esto vamos a inspirar las vidas de las próximas médicas veterinarias. Y pues tendremos un programa muy robusto, ¿sí? Porque no, como te comentaba, vamos a hablar de diferentes, ahora sí que áreas de trabajo, temas como es en el área de exóticas, en el área de medicina forense, en el área de enfermedades zoonóticas, que son enfermedades transmitidas de los animales a los humanos. Tenemos también los talleres de empoderamiento hacia el género femenino, y tenemos esta parte donde la participación del varón para escuchar así que su opinión del trabajo que hace la médica veterinaria. Y mira, tenemos también aquí en Nayarit otro tema muy interesante, donde la doctora, como siempre nos ha dicho la doctora Laura, nos ha dicho, vamos a fomentar la sororidad independientemente de la profesión que seamos, ¿bien? Entonces, por el tema de las mujeres. Entonces, aunado a esto, nace un taller, un foro más bien multidisciplinario, donde van a participar, ahora sí que referentes aquí de nuestra Universidad Autónoma de Nayarit, con el tema de equidad de género, con la línea de trabajo de una sola salud, ¿bien? Entonces sabemos que una sola salud, te lo comparto, es mantener este bienestar, este equilibrio que lo luchamos diario. Yo creo que el equilibrio del medio ambiente, el equilibrio en el ser humano y en la cuestión animal. Entonces, va a haber este foro donde vamos a invitar a estos referentes, y pues la invitación ahora sí que sí es más para el ámbito de las médicas y médicos veterinarios, pero también habrá gente que estará interesado en ver cómo se maneja este tema desde las diferentes áreas de profesionistas. Correcto. Estaba yo revisando que ya en su programa usted, por favor, los invito a que se metan www.federacionmbz.org. Ahí se van a poder ingresar, o a las redes sociales de la federación, y van a poder encontrar el cartel, darle clic y ya te va a llevar a vamos a tener que ir a un corte comercial. Regresando al corte comercial, vamos a seguir platicando acerca de estas 2 jornadas del primer congreso. Es bien importante darle la difusión necesaria, no solo porque se trate de un tema de mujeres, sino de cómo se está afrontando la situación, o cómo se van a afrontar todos los retos que converge en hablando de médicos veterinarios o tecnistas en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco su preferencia, que se quede con nosotros, que nos esté escuchando en radio en el 1150 de la AM, que nos esté mirando a través de los diferentes canales de la cadena Albavisión, y por supuesto, si usted nos está viendo en las redes sociales, muchísimas gracias. No olvide darnos una reacción, un like, un comentarnos, porque nos ayuda muchísimo a nuestros contenidos, no solo Amanecer, sino a todos los de la cadena. Estamos platicando con quienes estarán al frente de la organización al primer Congreso de Mujeres de Médicos Veterinarios o Tecnistas, a quien le quiero agradecer que con nosotros nos estén ayudando, la médico veterinario zootecnista Ruth Vironchi Luján, quien es presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Nayarit, acompañada del doctor José Benito García, quien es secretario del mismo colegio. Y antes de irnos al corte comercial, yo les decía
que ingresaran a la página, porque ahí van a poder encontrar detalladamente el programa. Van a ser 2 días, 18 y 19 de septiembre, pasandito que usted regrese de su día feriado del 16 de septiembre, usted váyase o aproveche, vaya y turiste en Nayarit, del grito allá, y además se queda si usted es médico veterinario, se quede al tema del primer Congreso de Mujeres Veterinarias. Van a tener 2 días, recuerde, métase www.federacionmbz.org, le da clic al cartel y ahí se va a meter y va a ver todos los costos. Va a poder usted encontrar la sede, que la sede es bien importante que la tenga presente donde va a ser, y además, importantísimo, hay convenio, estaba checando que hay convenio si usted no es de Nayarit, para que pueda hospedarse de una manera mucho más económica y pueda aparecer. Entre los temas, doctora, Ruth, comentar, existen muchísimos hablando en tema, pues, de todo lo que tiene que ver con la veterinaria. Existe parte de equinoterapia o parte con equinos, está la parte de las pequeñas especies, las especies de producción. ¿Cómo fueron dentro de todo el universo que ustedes abordan dentro no solo de la federación, sino también ahí del colegio? Son muchísimos los temas. ¿Cómo delimitarlo en solo 2 días y con una perspectiva de género? Te voy a pasar la voz a que les conteste nuestro secretario, que fue parte fundamental para también lograr este evento, y creo que les puede abordar bien la respuesta. Bueno, buenos días y agradeciendo la voz. Pues en el campo de la medicina veterinaria, como podemos dar cuenta, es de diferentes vertientes, pero hay un eje que la hace que se una, hay un vértice, que es la salud pública. De ahí que a veces también analizábamos que es muy común que nos digan veterinarios y borren o hagan a un lado el concepto médico. Creo que lo caliente es título que tanto AM como otras universidades del país, como el caso de Nayarit, que otorga el título de médico veterinario zootecnista y que pues es un campo general y que aborda pues más de 6 diferentes, con características diferentes, que va desde mamíferos, aves, ¿no? Y a veces hasta peces también. Entonces, teníamos que ver cómo confluye, porque en el campo profesional, pues hay el ejercicio tanto de hombres o de mujeres en estas áreas. A mí mi experiencia de trabajo de más de 40 años en trabajo comunitario y académico, pues me tocó mucho trabajar con huertos familiares, con granjas porcinas, o sea, reproducción de cerdos y eso. Y pues veía yo cómo la tendencia era siempre, sobre todo en la visión de los ingenieros ganaderos o campesinos que tenían la dualidad tanto agrícola de tener ganado de subsistencia, que si veían a una mujer, pues la veían, no, pues, ¿cómo me va a curar mis animalitos? Pues, entonces, cuando veían a un varón, era diferente. Entonces, nosotros estuvimos analizando esto y bueno, como eje transversal, así como se tiene la sustentabilidad y se tiene la cuestión económica, pues se debe de ver también como eje transversal la cuestión de la equidad de género. Y hablar de equidad de género no significa yo soy mejor que tú. Y yo cuando platico esto hago una connotación de que todos somos uno, ¿no? Y que todos, al ver con la salud integral y más ahora con tantos factores que inciden en el ecosistema, como es el cambio climático, hoy la guerra,
Hoy la movilidad de la globalización, que muy fácilmente se mueven productos de un lado a otro, que las barreras biológicas se han pasado, rebasado, pues a todos nos afecta el movimiento biológico, las transmisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros estamos en una formación educativa básica, casi por lo general le ponemos la estrellita al niño o a la niña, o cuando nos preguntan, oye, pues te presento a mi hijo, no decimos, les presentamos a nuestros hijos o a nuestros hijos. El hombre solo no puede tener un hijo, o una mujer sola hasta ahorita no puede tener un hijo. O si tenemos un bien, es mi casa, es mi carro. No se toma en cuenta el trabajo participativo en la familia, que aunque siendo profesionistas compartan, ¿no? Si son un matrimonio, una pareja de profesionales, pues todos colaboran. Entonces no dicen, es nuestra casa, es nuestra. Hemos puesto en un sistema muy individualista y sobre todo esto se ve hasta en el ejercicio profesional, en el de aspirar a ser el mejor. Y entonces, cuando queremos trabajar en grupo, queremos trabajar en equipo, no sabemos porque nos educaron en una forma individual. Yo soy esto, tú eres el primero, tú eres el mejor, pero no sabes trabajar en equipo. Entonces tenemos que quitar el yo por el nosotros. Entonces, entre esta diversidad de ejercicio profesional que va de bovinos, equinos, borregos, cabras, aves, animales de compañía y hasta animales silvestres, hay un eje común: salud, el bienestar y el conservar un ecosistema, un bioma que nos está reclamando, que ya tiene un límite. Estamos al borde, o cambiamos, nos vemos en comunidad, trabajamos todos para mantener este ecosistema viable, o nos lleva a la extinción. Entonces, esos ejes transversales tienen que permear esto. Se hablaba de los ODS, ¿no? Y desde antes, el desarrollo sostenible o sustentable. Desde el trabajo del Club de Roma en los años 60, 70, se hablaba que había un límite al desarrollo. Pero las políticas económicas se privilegiaron, seguimos con lo mismo. Vamos a darle un poco de más de chance. Hay que acumular, hay que hacer esto otro. Al año 2000, llegó el año 2000, no, pues ahora al 2000, ¿qué es? Al 2015, ahora al 2030 y ahora al 2050. Siempre posponemos las cosas. Y pues las cosas están cambiando y lo vemos, ¿no? Inundaciones y esto. Entonces, tenemos que cambiar esa visión individualista a una visión comunalista. Y bueno, otras cosas de política no voy a meter, pero yo lo aprendí trabajando más de 20 años en comunidades indígenas huicholas en la sierra, ¿no? Y en la parte, cuando me fui a hacer mis estudios de desarrollo rural en la zona sur del país, en la zona de Chiapas y demás, y en Oaxaca, la mano vuelta, el tequio y eso. Entonces, el trabajo conjunto da mejores resultados que el individualista. Entonces, de ahí son de cómo de esta diversidad tratar de que haya ejes que los aglutinen. Y esto también la pareja. Correcto, doctor. Ruth, en la parte casi ya por terminar esta entrevista, preguntarte quiénes son los otros asociados o con quiénes van en conjunto en la organización de este evento. Mira, pues como lo mencionamos en un inicio, la federación de la FED-MZ, la doctora Laura Rizzo, ella con su equipo de trabajo, pues es la que encabeza este congreso y está trabajando a la par el Colegio Estatal de Sonora y pues nosotros, aquí el Colegio Estatal de Nayarit. Nosotros somos los tres instituciones, estos tres que estamos trabajando en conjunto para lograr este congreso. Correcto.
Pues queda muy poquito tiempo, pero invitarlos, por ejemplo, el primer día la doctora Arbizu tendrá participación con la ponencia magistral, el liderazgo transformador de las médicas veterinarias, retos, perspectivas, avances y futuro gremial. Ruth, ayúdanos nuevamente a invitarlos a que se inscriban, a que asistan y a que tengan toda la información necesaria para que puedan ir este 18 y 19 de septiembre a este primer Congreso de las Mujeres en la Veterinaria. Así es, pues están cordialmente invitados todos los médicos y médicas veterinarias, nacional, internacional. Va a ser un congreso muy robusto, muy constructivo. Vamos a ver áreas súper importantes que se necesitan visualizar en estos tiempos. Va a ser el 18 y el 19 de septiembre, va a ser aquí en la ciudad de Tepic, Nayarit, en el área del conocimiento de aquí de la capital. Tenemos ya nuestras hoteles sedes, hay que inscribirse en la página de la federación. Tenemos una página especial para el congreso que es la federación mbz.org. Esta la pueden ustedes buscar o directamente en la página de la federación que tiene ahí tiene el vínculo para que ustedes se puedan dar de alta e inscribir. Pues ahora sí que los colegas que están en los agremiados a los colegios, pues no van a tener costo, y los que no estén agremiados, pues va a ser nada más una cuota de recuperación. Correcto, Ruth. Perdóname que te interrumpa, sí, pero sí, nos ha llegado el tiempo, ya nos comió. Quiero agradecerte, Ruth Virochi Luján, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Nayarit, así como al doctor José Benito García, quien es secretario del mismo colegio. A ambos les agradezco que hayan podido conectarse con nosotros. Les mando un fuerte abrazo hasta Nayarit. Nosotros hemos llegado al final de este programa. Nos vemos en nuestro próximo amanecer.